Gracias. Buenos días para todos los hermanos. Qué bendición poder tener este día de misericordia del Señor, de gracia, de bondad del Señor, porque nos ha cuidado, nos ha protegido, nos ha permitido gozarnos en Él siempre. Y qué bueno poder, hermanos, darle hoy unas felicitaciones especiales a nuestras queridas mamás. Que Dios las bendiga mucho, que Dios les siga llenando de sabiduría, como siempre lo ha hecho Él. Muchas felicidades, que el Señor en verdad sea exaltado a través de ustedes hoy, hermanas, madres, y a todas las hermanas. Bien, ¿qué tal si oramos al Señor para que nos guíe en este mensaje que tenemos esta mañana? Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por enseñarnos, gracias por dejarnos ver cada día que dependemos de ti, que tú eres nuestro Padre Celestial, que sabes de qué tenemos necesidad, de qué cosas somos carentes y que tú las suples todos los días. Gracias, Señor, porque no somos nosotros los que suplimos nada para nosotros. Eres tú en tu inmensa fidelidad, en tu inmensa bondad, que nos permites disfrutar de todas tus bendiciones. Ahora que vamos a abrir tu palabra, por favor, que tu Espíritu Santo nos enseñe, que tu Espíritu Santo nos hable, nos convenza para llevar a la práctica lo que nos vas a enseñar. En el nombre de Jesús, quedamos en ti. Amén. Amén. Bien, entonces, hermanos, esta mañana entonces vamos a empezar una serie de estudios sobre mayordomía bíblica, como ya el hermano Melchor lo viene diciendo en reuniones anteriores. Entonces, esta mañana les quiero hablar sobre mayordomía, pero la importancia de que a Dios le pertenece todo. Pero antes déjenme hacer aquí una breve introducción. Dice, las Escrituras nos enseñan que hay dos partes diferentes en cuanto al manejo del dinero y de todas las cosas materiales que el Señor nos permite manejar. Y entonces, una es la que desempeña Dios y la parte que desempeñamos nosotros, ¿sí? Y esta mañana vamos a ver la parte que desempeña Dios. Entonces, la parte de Dios es el fundamento de nuestro contentamiento como iglesia, como personas, como parte de su pueblo que somos. Y en las Escrituras, Dios se refiere a Él mismo con más de 250 nombres. Y es interesante entonces que Dios, el nombre que mejor describe la parte de Dios en cuanto al dinero, en cuanto a las cosas materiales, es Señor. ¿Sí? Señor. Entonces, Dios es el Señor. Más adelante vamos a ver una descripción, qué significa, qué sinónimos tiene Señor. Entonces es importante, por ejemplo, Job, después de perder a sus hijos y a sus posesiones, aún podía adorar a Dios. Piense usted, hermano, y pongamos en el caso de Job, lo perdió todo, hermanos. Y aún Job dice la palabra que seguía adorando a Dios porque Job sabía que Dios era el Señor de todas las cosas. Reconocía el papel de Dios como el Señor de esas posesiones que él en ese momento le habían faltado, que no tenía. Entonces, qué interesante entonces el caso de Job. Pero de igual manera, Moisés abandonó los tesoros de Egipto, ¿sí? Y prefirió sufrir los malos tratos al ir con el pueblo de Dios, con el pueblo de Israel, ¿sí? Porque tanto Job como Moisés conocían al Señor y aceptaron su papel como el Señor. Entonces, eso cuando decimos en la palabra Señor, cuando le decimos a Dios Señor, le estamos diciendo, mire, amo, usted es mi dueño, usted es el propietario, usted es el patrón, usted es el jefe. Así que mi querido hermano o amigo, cuando usted volvamos a decir Señor, le estamos diciendo estos sinónimos. Oh Dios, usted es mi amo, usted es mi dueño y frente a él yo no tengo
ninguna autonomía, sino que es el Señor el que tiene el poder, el todo, porque Él es el jefe de lo que usted y yo somos en verdad. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos esa parte. Entonces, el objetivo esta mañana de este mensaje es que usted y yo seamos más conscientes de que a Dios le pertenece todo. Todo lo que usted y yo administramos, en todo lo que usted y yo, Dios pone en sus manos y en las mías, a Él le pertenece todo. Y es muy importante frente al tiempo que estamos experimentando, mis queridos hermanos y amigos, que entendamos que Dios está por encima de esta situación. Hoy se habla de una pobreza mundial, ya no se habla de los países ricos, ya se habla que esta situación que estamos viviendo va a generar una pobreza mundial. Pero hermanos, la Biblia sigue diciendo, eso es lo que dice el mundo, la pobreza mundial, pero Dios sigue siendo, a Dios le pertenece todo, Él es el dueño de todo. Entonces, por eso a usted y a mí nos es relevante, nos es perentorio, nos es necesario hoy más que nunca entender que toda la economía, que toda la situación material de este mundo, Dios es el dueño, a Dios le pertenece. Entonces, vamos a ver entonces este tema esta mañana, estos 30 minutos, ¿qué es entonces la parte que le corresponde a Dios y cuál debe ser nuestra actitud? La Biblia dice claramente que Dios es el dueño absoluto de todo. Y entonces cuando usted mira en Ageo capítulo 2, versículos 8 y 9, entonces el contexto cuando el Señor dice, mía es la plata, mío es el oro, y ojo a esa palabra, mía. Mira, solamente Dios se atribuye ese de decir, eso es mío. Usted y yo no podemos decir ello. Solo Dios puede decir, mía es la plata. Y lo interesante es ver este contexto en que lo está diciendo cuando manda este mensaje a través del profeta Ageo al pueblo de Israel, porque entonces el pueblo en Esdras capítulo 3 al 5 habían empezado a reconstruir el templo. ¿Sí? Recuerden que el templo fue destruido y entonces iban a reconstruir el templo. Y entonces el Señor hubo un problema y el templo quedó paralizado casi 17 años. Y entonces Dios vuelve y llama al pueblo y los reanima y les dice, es que mía es la plata, mío es el oro. Pero lo que más me impacta en el versículo 9 dice, y saben una cosa, este templo que está construyendo creo que es Zorobabel, Zorobabel, para ese tiempo con Josué y otros estaban allí trabajando, pero era él el que estaba al frente, le dice, este templo, ustedes vieron el templo de Salomón, dice que todo era en oro, y dice el Señor que la gloria de este templo, que estaban reconstruyendo el segundo templo, la gloria sería el doble. Imagínate, si el primer templo era esplendoroso, el Señor le está diciendo, el segundo templo, mi gloria será 2 veces más poderosa. Pero el Señor dice, ¿por qué? Porque mía es la plata, mío es el oro. Dios es claro en ello. Pero ¿qué más sigue diciendo Dios? Entonces en Levítico también dice, la tierra no se venderá, y dice a perpetuidad, pero sí, pero dice porque es mía. ¿Sí? La plata, el oro, la tierra también es del Señor, le pertenece solo a Él. En el Salmo 50, versículos 10 al 12, el Señor dice, mío es todo ganado, mío es lo que se mueve en el campo, todas las bestias. ¿Sí? Y sigue diciendo, y si yo tuviera hambre, imagínate Dios lo que le dice al salmista, la pregunta que le hace aquí al salmista, y si yo tuviera hambre, ¿te lo pediría a ti? Porque todo es mío. Imagínate, todo en lo que usted y yo estamos aquí, esto que nos circunda, que nos rodea, lo que ven nuestros ojos y lo que no alcanzamos a ver ni a entender, el Señor dice, mío es. En Éxodo también dice, Éxodo 19:5 dice, ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Porque mía es la tierra, sigue diciendo el Señor.
mía es la tierra, le estaba diciendo a su pueblo. En Job 41:11, el Señor le dice esto a Job: ¿quién me ha dado algo para que yo se lo restituya o se lo devuelva? Cuanto existe debajo de todo el cielo, que dice la palabra, mío es. Todo lo que está debajo del cielo, dice el Señor, mío es. Bien, entonces algunos hombres, al ya describir que Dios es el dueño, al ya ver que Dios le pertenecen todas las cosas, entonces algunos aportes, algunos hombres, la forma como le reconocieron eso a Dios. Ellos nunca se atribuyeron eso es mío, sino que el caso del Salmo 24, 1 y 2 dice, de Dios es la tierra y su plenitud y todo en lo que en ellos hay. Del Señor es la tierra y su plenitud y todo lo que en ellos hay. Sigue diciendo también Deuteronomio 10:14, dice, he aquí, al Señor tu Dios le pertenecen los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todo en lo que ella hay. Y mira, interesante aquí cómo este texto menciona 3 veces el cielo, los cielos y los cielos de los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay le pertenecen a Dios. Cuando Pablo escribe la carta a los hermanos de Corinto, entonces también aquí también él reconoce, al hacer un recuento del pueblo de Israel en su caminar, en su peregrinar de los 40 años en el desierto, dice 1 Corintios 10:26, porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay, y todo lo que en ella hay. Y Daniel 4:25 le tiene que decir a Nabucodonosor, porque este fue un necio, este rey, porque ese rey se atribuyó que todo era de él, que la gloria era de él, que todo lo que el imperio, el reino en que él estaba era de él. Y fue el único que se atrevió a decir, mío es el poder, el reino. Y entonces cuando Dios le revela el sueño, cuando el rey tiene un sueño, y entonces él se turba y entonces Daniel le interpreta el sueño. Y entonces cuando Daniel va y le dice, rey, lo que eso significa es que hasta que reconozca que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y que da a quien y que lo da a quien le place. Es tremendo y les sugiero, léase el capítulo 4 del versículo 20 hasta el 36, creo 34 que termina, para que ustedes vean qué necio fue este hombre. Estuvo, según eso, 7 años. Tuvo que Dios lo tuvo que ver como una bestia, hasta que tuvo que reconocer que el poder, que él le pertenecía solo a Dios, que todo era de Dios. Entonces Nabucodonosor es como es el antídoto a lo que reconocieron que el Señor era el dueño absoluto de todas las cosas. El Señor es el creador de todas las cosas y nunca ha transferido su propiedad a su creación, al hombre. Hermanos, tengámoslo claro. Lo que usted y yo administramos, en lo que usted y yo nos ha puesto el Señor, eso no nos pertenece. Dios no le ha transferido ninguna escritura. Dios no le ha dado a nadie el poder para que decir usted es el dueño de ello. No. Eso lo miraremos ya en otros estudios, pero aquí es claro porque Colosenses 1:17 dice, Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Él es el Señor. Todo, Él es el propietario, a Él le pertenece todo. Por eso miremos esta reflexión, es interesante. Señor, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre. Y este otro pensamiento, ¿de qué y qué tienes que no hayas recibido de Dios? ¿Qué tenemos tú y yo que no hayamos recibido del Señor? Entonces, claramente, el Señor, Él es el único que puede decir, mío es, punto suspensivo, todo lo que hay
debajo del cielo me pertenece solo a mí. Así que, hermanos, en medio de cualquier circunstancia adversa, no olvidemos este principio, que todo le pertenece a Dios. Él es el dueño absoluto, el propietario, y Él tiene control y dominio. Por más hombres poderosos, por más hombres que hay en esta tierra que se atribuyan que ellos son los dueños de X y Y cosa, solo Dios puede decir, yo soy el dueño, todo es mío. La pregunta entonces que viene a continuación es, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Reconocer a Dios como el Señor de todo? ¿O será que alguna posesión de eso nos pertenece a nosotros? ¿Posesión o señorío? Pues hermanos, tenemos que tener claro una cosa. Si vamos a ser seguidores o discípulos de Cristo, debemos entregar a Él el control de todo, de todo. Si creemos que somos discípulos o que estamos siguiendo a Jesús, debemos entregarle a Él el control de todo lo que nos ha puesto a administrar. Él debe tener su derecho a gobernar porque Él es el único, como ya vimos, dueño de todo. En Lucas capítulo 14, versículos 25 y 26, dice que una gran multitud seguía a Jesús. Él se dio la vuelta y les dijo, si quieres ser mi discípulo, deben aborrecer. Y ese aborrecer significa renunciar, sacrificar. Tendrás que amar más a mí que a cualquier otra cosa que usted y yo amemos. Entonces el texto está diciendo que tiene que amar más al Señor, aborrecer más a padre, madre, esposa, hermano, etcétera. Pero no es en un sentido literal, sino en el sentido de que Dios tiene que estar por encima de lo que usted y yo amamos. Dios tiene que tener el control, el Señor de todo lo que usted y yo decimos que nos pertenece, porque Él es el único. Y por eso entonces, si vamos a ser sus discípulos, debemos entonces darle al Señor el control, el derecho de que Él sea el que gobierne. Y dice, más que a los demás. Si no hacemos ello, dice, no puede ser mi discípulo. Si vamos a ser discípulos de Jesús, debemos entonces, repito, renunciar, entregar, sacrificar. Hay que darle el control a Él, repito, para que así sea como es una manifestación o es una característica de un discípulo del Señor. Y el versículo 33, 14, Lucas 14, 33 dice, así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todas las posesiones, no puede ser mi discípulo. Pero volvemos al punto aclaratorio. Es que el Señor tenga el manejo, el control de lo que usted dice que tiene, de lo que usted y yo decimos que nos pertenece o que somos dueños, comillas, dueños, es que debemos dejar que el Señor tenga el mando, porque eso es repito, una característica de un discípulo. Y él mismo lo dice, si ustedes dicen ser mis discípulos, entonces yo debo tener el control de lo que usted está manejando. Muy bien. Entonces tenemos un ejemplo de un joven. Entonces mire un ejemplo de lo anterior. Dice en Mateo 19, 16, dice que he aquí, se le acercó uno y le dijo, maestro, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? Oh, qué buena pregunta. Y entonces dice el versículo 17, si deseas entrar en la vida, guarda los mandamientos. Es la respuesta del Señor. Versículo 18. Y él entonces le dijo, ¿cuáles? Y Jesús entonces le dice, respondió Jesús y dice, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces el hombre, versículo 20, el joven le dijo, todo lo he guardado. ¿Qué me falta todavía? Imagínate un hombre que creía que estaba guardando los mandamientos y el hombre es osado porque mira que le dice a Jesús, todo lo he guardado. ¿Qué me hace falta? Versículo 21. Dice, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, ve y vende
lo que posees, tus posesiones, y da a los pobres, y tendrás tesoros en los cielos. Y ven y sígueme. Versículo 22, ¿qué dice? Pero al oír el joven estas palabras, se fue triste. ¿Por qué? Porque él se creía dueño de muchos bienes. Hermano, hermana, amigo, ¿de qué usted se cree dueño? Mira, este hombre él creía que estaba guardando todos los mandamientos de Dios, se creía perfecto. Y cuando Jesús, como sí conoce tu corazón y el mío, le hace la pregunta o le desafía, lo clave y le dice, ve y vende todo y lo entregas a los demás, a los que necesitan, comparte con los que necesitan. Y entonces dice que él, pero al oír el joven estas palabras, ¿qué pasó? Se entristeció. ¿Por qué? Porque él se creía dueño de lo que solamente Dios se puede atribuir que él es el dueño. Qué tremendo esto, que Dios nos guarde de creernos dueños de lo que realmente le pertenece solo al Señor. Por eso entonces Pablo, aquí unos ejemplos de unos hombres que sí, en verdad le entregaron todo al Señor, que dieron todo porque reconocieron el señorío de Dios. Dice Filipenses 3:7. Y Pablo entonces dice aquí, al escribir a los hermanos esta carta a los de Filipo, le dice, pero lo que era para mí ganancia, ¿cómo lo estimó? Dice, lo estimo como pérdida por el amor a Cristo. Hermano, ¿qué tenemos tú y yo que creemos que es ganancia para nosotros? ¿De qué nos creemos dueños? No, es que esto me pertenece, yo soy. Y Pablo nos da aquí un ejemplo tremendo. Dice, lo que era para mí ganancia, lo estimo como pérdida. ¿Por qué? Por amor a Cristo. Aquí estaba el secreto, el verdadero tesoro de Pablo. La verdadera posesión estaba solo en Cristo, no en lo material que Pablo, o en el conocimiento, o en lo que él poseía materialmente. No estaba en él, sino en Cristo. Y por eso Moisés también en Hebreos 11:26, el autor a los hebreos dice, Moisés, considerando como mayor riqueza, ojo, mayor riqueza, el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Mire, Moisés consideró poco ser el próximo monarca, el próximo mandatario, gobernante, rey de Egipto. Él prefirió seguir a Cristo porque ahí estaba la recompensa, el valor, el significado supremo estaba solo en Jesús, solo en el Señor, al seguir al Señor. Y los hermanos de Macedonia también, cuando Pablo escribe la carta y Pablo da el testimonio, Pablo dice, sino que primeramente se dieron a sí mismo al Señor. ¿Sí? Los hermanos, y el contexto es que ellos los consideraban, los hermanos, gente muy pobre, no tenían nada que dar. Y estos hermanos de esta región de Macedonia dieron lo que tenían, porque para ellos era un privilegio dar al Señor. Lo dieron todo porque reconocían que el Señor era el dueño de todo. Y cuando usted y yo, hermanos, entendemos y el Espíritu Santo nos quita la venda y nos hace ver con los ojos espirituales que solo Dios es el dueño y le pertenecen todas las cosas, usted y yo no vamos a cerrar la mano nunca, sino que vamos a compartir con los demás, porque ya sabemos a quién le pertenece lo que tú y yo decimos poseer, o lo que Dios en su inmensa bondad nos permite administrar. Bien, veamos otro ejemplo de un hombre tremendo como fue Abraham, un hombre que también entregó, sacrificó, porque él tenía claro quién era su Señor. Y entonces en Génesis 22 encontramos en el versículo 2 que Dios le dijo a Abraham, toma ahora a Isaac, tu único hijo, al que amas, y vete a tierra de Moriah, ¿y qué? Y entrégamelo, ofrécemelo allí en el holocausto, sacrifícamelo allí. Tremendo. Y entonces dice la palabra que Abraham, versículo 3, al día siguiente Abraham se levantó y
se llevó consigo a su hijo y se dispuso a ir al lugar que Dios le había dicho. Y el versículo 5 dice, entonces Abraham dijo a sus siervos, espérenme aquí, y el niño y yo iremos hasta ese lugar y allí adoraremos y luego volveremos aquí. Imagínate, Abraham tenía claro que él iba a sacrificar, a matar a su hijo, porque Dios se lo había dicho, sacrifícamelo a mí en holocausto, a tu único hijo, al que amas, entrégamelo. Y este hombre va y coge su hijo. Yo sé lo que sí no sé, la Biblia no dice si la mamá sabía. Yo no sé bajo qué pretexto Abraham se llevó a su hijo, pero en todo caso Abraham se fue con su hijo. Y entonces dice el verso 5, la respuesta que le da Abraham a su siervo, dice, espéreme aquí, que el niño y yo iremos, ¿a qué? Adoraremos. ¡Wow, hermanos! Tremendo. Abraham consideraba lo que él más amaba, a su hijo, lo más íntimo para él. Al dárselo a Dios, él lo consideraba una adoración, imagínate. Una adoración. Y dice, y luego volveremos, la fe, porque él sabía, yo le doy a Dios lo que él me está pidiendo. Y dice, y volveremos aquí mismo. No dice, y volveré, no, volveremos. Tenía la seguridad que su hijo y él iban a volver, porque Dios, aunque él iba cumpliendo una misión, él estaba seguro, su fe le daba en el Señor que su Dios no le iba a permitir que él sacrificara literalmente a su hijo para Dios. Y dice el verso 8, y Abraham respondió, cuando el hijo le preguntó, estoy abreviando la historia, cuando el hijo, papá, bueno, aquí está la leña, está todo, ¿y qué? Y el fuego y todo, papá, ¿y a dónde está pues el cordero? Y entonces dice que el papá tenía al hijo sobre esa hoguera, sobre ese holocausto, esa madera, todo ese sitio ahí para empezar a meterle fuego. Y entonces la respuesta que él le da a su hijo es, Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Y ese proveer significa Jehová Jireh. Jireh, Jehová proveerá, hijo. Porque ese es uno de los nombres de Dios también. Dios proveerá. Verso 9. Y cuando llegaron al lugar, que Dios le había dicho, Abraham edificó allí un altar. ¿Sí? Y el ángel le dijo, yo sé bien que temes a Dios, pues no me has negado a tu único hijo, Abraham. Abraham no le había negado su único hijo al Señor. Y entonces, verso 13 dice, y Abraham se levantó, Abraham entonces levantó los ojos y vio a sus espaldas que había un carnero, y Abraham fue y lo tomó, y fue y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y el versículo 14, entonces dice, y Abraham a ese lugar, ¿qué le puso? Jehová proveerá, Jehová Jireh. Qué bendición, hermanos, cuando usted y yo entendemos que todo le pertenece a Dios. Mire el resultado de estos hombres de Dios, de estas familias, de estas personas que no les escatimaron, no se reservaron nada para Dios. Todo se lo dieron al Señor. Y entonces vamos a buscar una aplicación para nuestras vidas. Y vamos a Mateo capítulo 6. Una aplicación para nosotros hoy. Es interesante que cuando usted y yo miramos Mateo capítulo 6, versículo 25 en adelante, entonces la palabra que más, entonces el Señor está hablando, dice, verso 25, no se angustien, verso 27, no se angustien, verso 28, no se angustien, verso 39, 31, no se angustien, verso 32, no se angustien, verso 34, no se angustien. Entonces, es interesante que en esos pocos versículos, ¿cómo es posible que esté 6 veces la palabra no se angustien, por favor? Ahora, ¿qué significa la palabra angustiarse? Entonces, angustiarse realmente es ansiedad, tristeza, dolor, inquietud, agitación, asfixia, intranquilidad. Mira, eso es lo que genera una angustia. Y si tú y yo permitimos que nos angustiamos, y mire por qué nos angustiamos.
Porque dice la palabra, no se angustien por su vida. Y miren por qué nos angustiamos. Ay, ¿qué vamos a comer? Oiga, ¿y qué vamos a beber? ¿Y qué vamos a vestir? Y por el día de mañana. Entonces tengamos claro, usted y yo nos angustiamos, esa agitación, ese dolor, esa inquietud, hasta tristeza, y nos puede hasta quitar la respiración, nos asfixiamos, es porque nos preocupamos porque, oiga, ¿y qué vamos a comer? Oiga, ¿y qué vamos a vestir? Oiga, ¿y qué vamos a beber? Oiga, ¿y mañana qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar mañana? Y en el tiempo en que estamos, hermano, todo es una incertidumbre. Oiga, ¿y qué va a pasar mañana con esta epidemia? Oiga, y que en esta vaina y que no podemos salir, y este virus y todos los medios de comunicación y el virus, y mundialmente el virus, y el virus. Hermano, el Señor dice, no se angustie, no se angustie, al contrario, ánimo, mira aquí un antónimo, consuelo, alegría, tranquilidad, paz, sosiego. Despreocúpense, porque yo soy el Señor, todo me pertenece a mí. Yo soy el dueño de todo y ustedes son mis hijos. Y entonces dice el versículo 33, eso sí lo debemos hacer. Busquen primero el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dice el Señor? Y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué va a añadir el Señor? Pues hermano, la comida, la bebida, el vestido y el día de mañana. Hermanos, eso es lo que Dios se encarga de ello. Dios, ¿por qué? El versículo 32 que dice, su Padre, nuestro Padre celestial, ¿qué? Sabe que ustedes tienen necesidad de esas cosas. Hermanos, usted y yo creemos y nos preocupamos por esas cosas, pero el Señor nos dice hoy, hijo, hija, por favor, no deje que la angustia le va a robar la paz, la tranquilidad. Dependa de mí, hijo, hija. Y amigo, usted que no conoce a Jesús, pero que nos está escuchando o viendo por estos canales, usted necesita hoy entregarle su vida a Jesús, porque Él sabe que usted tiene necesidad de una salvación del alma. Porque si usted parte hoy sin Él, se pierde. Entonces, hoy usted debe entregarle, rendir su vida al Señor para que Él, como ya hemos visto, Él sea el Señor, el dueño de su vida, y así su alma, amigo, amiga, no se vaya al infierno, sino que vaya a estar en las manos del Señor. Una reflexión. Lo que valoramos revela el estado de tu corazón. ¿Qué valoras tú? ¿Cuál es tu mayor riqueza, hermano? Decrete que es dueño. Depende de lo que haya en tu corazón, entonces lo que valoramos revela el estado del corazón nuestro. Y dice la palabra en Mateo 19:29, y todo el que haya dejado. ¿Qué nos está diciendo el Señor hoy que dejemos? Todo el que haya dejado o bienes por mi causa, etcétera, dice, recibirá 100 veces más a cambio y heredad la vida eterna. El Señor nunca te va a dejar con las manos vacías. Concluimos. Entonces, vimos claramente que el Señor es el dueño de todo, porque Él lo dice, mío es todo. Y ya vimos esa parte. Estas preguntas, ¿estamos dejando o estás dejando que el Señor dirija tu vida? ¿De qué te crees dueño? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Porque la palabra es clara. Mi Dios proveerá. Jehová Jireh proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios proveerá todo conforme a nuestras necesidades y conforme a sus riquezas, no a las tuyas ni a las mías. Así que, hermanos y amigos, esta mañana, que el Señor nos ayude a llevar a la práctica esto que nos ha mostrado hoy. Reconocer que el Señor es el dueño de todo
Y es posible, hermano, no sé bajo qué circunstancias o amigo usted esté pasando y diga, Marcos, eso suena muy bonito, sí, pero yo tengo hambre, pero yo tengo necesidad de esto o aquello. Pues es la pregunta que tenemos que ir a decir, Señor, mira mi necesidad, mira lo que está pasando conmigo. Pero sí es importante que antes de ir a decirle a Dios, mira mi necesidad, nos hagamos la pregunta. Porque el Señor ha garantizado, ha prometido en su palabra que Él nos dará todo lo que necesitamos. Ojo, lo que es vestido y comida. Él lo ha garantizado y la bebida. Lo que no ha garantizado Dios es que tú y yo muchas veces queremos es cosas para derrochar, cosas suntuosas. Porque aquí llegamos sin esto, sin ropa, y así tenemos que salir desnudos. Así que teniendo sustento y abrigo, dice la palabra, 1 Corintios 6:8, 1 Timoteo 6:8, estemos contentos. Cuidado con desesperarnos por algo que es más que sustento y abrigo, porque tengamos en cuenta que lo demás que tenemos es ganancia. Y recordemos que el Señor es el dueño de todo. Así que Dios los bendiga, que Dios nos ayude a que podamos en verdad dejar que Él sea el Señor de todo, lo reconozcamos, porque reconózcalo usted o yo, ¿no? Él es el Señor, pero que nosotros dejemos que nuestro comportamiento, nuestras actitudes sean actitudes donde manifiestan y se dejan ver claramente que Él es el Señor de todo lo que pasa por nuestras manos. Que Dios nos ayude y entonces quedamos aquí. El próximo domingo continuará estos estudios a las 5 de la tarde con la ayuda del Señor. Muchas gracias, bendiciones.